enviamos un gran saludo en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de tener una oportunidad más para conectarnos con usted y llegar hasta su hogar o el lugar donde usted se encuentre, gracias a esta conexión Crecer. Quiero recordarte que en el Ministerio Crecer estamos para servirte. La razón de ser del Ministerio Crecer es compartir el amor de Dios, así como Él lo mostró a nosotros. Queremos tener la oportunidad de mostrártelo también, de manera que si hay algo en lo que el Ministerio Crecer puede ayudar en tu vida, puede contar con nosotros. Si usted necesita ayuda familiar, matrimonial, espiritual, algún tipo de orientación, cuente con el Ministerio Crecer. Acérquese, comuníquese con nosotros y vamos a estar más que dispuestos y listos para ayudarte. Hoy es un día particularmente especial. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie. Esta será una serie de 4 sesiones, una serie corta comparada con la anterior, pero con un gran contenido. ¿Te has preguntado por qué existe la maldad en este mundo? ¿Te has preguntado por qué existe el sufrimiento? Todas estas dudas llenan tu cabeza. ¿Has escuchado a personas que cuestionan la existencia del mismo Dios a razón de estas mismas situaciones que nos rodean y que no logramos entender? Nuestra nueva serie se titula ¿Quién manda aquí? Y con esta serie queremos lograr dar respuesta a muchas de esas interrogantes. Vas a descubrir cómo Satanás se convirtió en el rey de este mundo y gracias a él el sufrimiento, la maldad y todo aquello que no podemos explicar. Vas a aprender que esto de que te repugne la maldad, de que no deseas sufrir maldad ni hacer maldad, esto que es este rechazo a la maldad, en el fondo es la imagen de Dios en tu vida, la que rechaza la maldad. De manera que vamos a aprender algo, una dimensión nueva de la Escritura. También vamos a comprender que la autoridad de Satanás tiene un límite. Vas a ver quién vino a quitarle el reino a Satanás y gracias a quién hoy podemos gozar la libertad del yugo de ese enemigo. Quiero iniciar nuestra sesión de hoy. Nuestra sesión de hoy es una sesión introductoria. Nuestra serie va a analizar las tentaciones que Jesús recibió en el desierto. Nuestra primera sesión, nuestra sesión de hoy, se ocupa de introducirnos, explicarnos qué estaba haciendo Jesús y por qué el asunto de la tentación. Antes de ir a nuestra primera sesión, quiero compartir contigo una anécdota, algo que ocurrió. Un hombre llamado Ron Rosenbaum escribió un artículo en el New York Times hace algunos años. Dentro de su artículo, él decía: quisiera entender el misterio de la maldad. Y él en su artículo introdujo 3 eventos que recientemente habían ocurrido en Estados Unidos. El primero que él menciona es el incidente de una madre llamada Susan Schmidt. Esta madre colocó a sus 2 hijos, uno de 4 años y uno de 10 meses, en su vehículo. Los colocó en los dispositivos para niños adecuados para los vehículos, les colocó sus cinturones de seguridad
Y los niños probablemente estaban viendo con sus ojos a una madre interesada en su bienestar y protección. Sin embargo, esta madre estaba asegurándose de que sus hijos estaban bien seguros y bien atados para que no pudieran salir del agua. Una vez que colocó a sus niños dentro del automóvil y colocó los cinturones, llevó el automóvil hasta el fondo del agua y dejó ir a sus hijos a una tumba acuática. Pudo ver hundirse el vehículo y después de que se perdió el vehículo de la vista, corrió, buscó a algunas personas y les dijo llorando que alguien había raptado a sus hijos. Después corrió a una iglesia, buscó a un pastor, suplicó al pastor que orara junto a ella y por horas oraron pidiendo que ese secuestrador misterioso devolviera a sus dos hijos. Y este escritor se pregunta, ¿cómo es que se puede producir una madre de esta naturaleza? ¿Cómo podemos entender que una madre haga esto? ¿Cómo puedo entender ese nivel de maldad? El segundo incidente que incorpora en el artículo es el de un joven llamado Jeffrey Dahmer. Jeffrey salió a una cita con una amiga, como todos los jóvenes lo hacían en la época y lo hacen hoy. Pero Jeffrey, al final de la cita, asesinó a su compañera y después la canibalizó. Y Ron, el escritor del artículo, vuelve a preguntar, ¿cómo puedo entender este misterio de la perversidad? ¿Cómo logro comprender esto? El tercer incidente que Ron incluye en su artículo del New York Times es el de los hermanos Meléndez. Los hermanos Meléndez hicieron un plan y en cierto momento lograron tener a sus dos padres arrodillados frente a ellos, suplicando por misericordia. Llenaron el cuerpo del padre de plomo hasta que lo mataron. La madre jadeaba, gritaba, se revolcaba en la sangre, logró salir de la vivienda, pero uno de los muchachos logró recargar su arma, alcanzarla y quitarle la vida también. Luego estos jóvenes tomaron el dinero de sus padres y salieron de compras a comprar un auto nuevo. Y Ron hace la misma pregunta. ¿Cómo puedo entender este misterio de la perversidad y de la maldad? ¿Cómo es que alguien puede tener la capacidad de planear y ejecutar actos de esta naturaleza? ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo? Nuestro primer mensaje nos va a situar y vamos a ver eventos de algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a tener una comprensión más clara y más amplia de por qué vivimos en este mundo y de quién vino a romper ese reinado de miseria y de maldad. Ninguno de nosotros tenemos duda de que vivimos en un mundo rodeado de maldad. No tenemos duda de eso. Hoy vamos a ver 4 elementos que debemos comprender, que nos ayudarán a asimilar el contenido de la serie completa. El primero, el significado del término tentar, probar.
¿A quién recibe tentación? ¿Quién es el que provoca la tentación? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Por voluntad de quién? Vamos a entender esto, es importante. Vamos a comprender que después de un evento espiritual sublime, es el momento de la prueba. ¿Cómo? Vamos a aprender eso hoy. Vamos a comprender cómo hay situaciones en la vida que sí son voluntad de Dios. Y también vamos a comprender un poquitito, vamos a hablar un poquitito acerca del ayuno y la oración. ¿Para qué sirven? ¿En qué nos pueden ser útiles? Nuestro texto de hoy está en el final del capítulo 3 de Mateo y el comienzo del capítulo 4. Leo para usted a partir de Mateo 3:16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Después tuvo mucha hambre. Este es el texto que vamos a analizar hoy y es el texto de preámbulo a las tentaciones de Jesús. Bien, después del bautismo de Jesús, el Espíritu del Señor lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién me explica esto? ¿Quién tienta? ¿Qué significado tiene la tentación? ¿Cómo funciona esto? En realidad, para entender el concepto de la tentación, que es el primer elemento que vamos a aprender hoy, quiero que usted en su imaginación me acompañe siglos atrás, hasta la experiencia de un hombre llamado Job, allá en la tierra de Mesopotamia. Este hombre era un hombre rico. Este hombre en un solo día vio desvanecerse todo lo que tenía, incluyendo sus hijos. La miseria llegó repentina. El dolor, el sufrimiento y la angustia se apoderaron de él en un solo día. ¿Qué fue lo que pasó? El mismo libro de Job nos explica. Un poco antes de que Job sufriera todo esto, narra el escritor que en el cielo, allá en el cielo, hubo una reunión. Dios estaba reunido con sus hijos. Trate de imaginarse usted una reunión en el cielo. Qué hermoso, qué impresionante. Y a esa reunión llegó el príncipe de un mundo, el de este mundo. Satanás se hizo presente a esa reunión. Y por supuesto, Dios le pregunta: ¿dónde has estado? Y él responde: de rodear la tierra y vagar por ella. Entonces, Dios hace una gran observación a Satanás. ¿Le has puesto atención a Job, mi siervo? Él es un hombre que me ama. Entonces Satanás, enfrente de los hijos de Dios, intenta plantear un cuestionamiento hacia Dios. Enfrente de todos, le dice: Job te obedece y te es fiel porque le das lo que te pide. Job te obedece por interés, no por amor. Usted hace todo lo posible para que Job dé la apariencia de que él es un hijo fiel, pero no es así. Esta fue una gran acusación. Recuerde que esta acusación se plantea en medio de una reunión en el cielo. No es una conversación privada entre Dios y Satanás. Están todos los hijos de Dios presentes. Y entonces Dios debe demostrar que la fidelidad de Job es genuina. Y para demostrar eso,
le permite a Satanás quitarle los bienes que según él son la razón de su obediencia. Satanás llega a la tierra lo más rápido que puede y en el mismo día ataca los bienes de Job. Le quita todas sus posesiones, le quita sus hijos, lo deja en la ruina, en la miseria, y Job experimenta condiciones que nadie quiere experimentar. Sin embargo, Job pasó la prueba. Yo quiero que usted ahora, vamos a congelar la escena de Job ahí, y ahora vamos a analizarlo desde una perspectiva superior. Y vamos a pensar esto, desde la visión de Dios. La prueba era para confirmar la fe de Job. Desde la visión de Satanás, la prueba tenía el objetivo de hacer caer y de destruir a Job. ¿Te das cuenta que desde la misma prueba existen las dos perspectivas? Desde la perspectiva de Dios, la prueba es una comprobación de la fe que ya existe, una comprobación del amor que ya tienes hacia Él. Pero desde la perspectiva de Satanás, la prueba es el reflejo de la gran intención que tiene de aplastarte y de destruirte. Entonces tenemos ahora una visión más clara del fenómeno de la tentación. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo permite? Y las diferentes razones detrás de esto. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Escuche esto. Jesucristo como Dios se sometió a la voluntad de Dios Padre y estuvo dispuesto a ir a la prueba. Esta es una gran lección para los seres humanos de hoy. ¿Cómo vamos a rebelarnos contra Dios en el momento de la prueba si el mismo Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios en medio de la prueba? Nosotros no comprendemos ese mundo espiritual que nos rodea y no tenemos noción de qué es en realidad lo que ocurre. Por eso, confiar en Dios y someternos a Él es el mejor camino. Pero hay muchos que se rebelan. Entonces, en nuestro primer tema de aprendizaje, la tentación, aprendimos el concepto de la tentación y aprendimos a someternos a la voluntad de Dios. Ahora vamos a nuestro segundo elemento de aprendizaje. Después de un evento espiritual sublime, vendrá una prueba. Permítame leer la sección del texto que leímos hace un rato. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. ¿Usted se da cuenta que aquí hubo una experiencia espiritual sublime? Jesús Cristo es ungido en su bautismo, se inicia su ministerio, es el Mesías libertador, pero libertador del pecado, el que viene a derrocar al que hasta ese momento era el príncipe de este mundo. Sí, y en el momento de su bautismo ocurren 3 eventos sobrenaturales. Los cielos se abren. El Espíritu de Dios llega visible en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo que dice: Este es mi Hijo que me da gran gozo. Este es ese evento sublime, sobrenatural en la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. E inmediatamente después
fue llevado al desierto para ser tentado. El caso de Jesús no fue único. Quiero que ahora retrocedamos algunos siglos atrás y revivamos la historia de dos personajes que vivieron algo similar. El primero del que vamos a hablar es el profeta Elías. Elías tuvo la oportunidad de gozar de una experiencia espiritual sublime en el Monte Carmelo. Colocaron un altar, colocaron un sacrificio. Había que demostrar quién era Dios, si el Dios de Elías o Baal. Los sacerdotes de Baal tuvieron su oportunidad. Por muchas horas hicieron lo indecible para que su Dios se manifestara con fuego, cosa que por supuesto no ocurrió. En algún momento Elías dijo, ya es suficiente. Y entonces sacó unos momentos para rearmar el altar que ya había sido hasta desorganizado por el furor de aquellos sacerdotes paganos. Acomodar el sacrificio, pedir que se rociara mucha agua aquella, y luego, con sencillez y con humildad, pedirle a Dios que se demuestre ante todas esas personas. Y Dios se manifestó con fuego desde el cielo, quemó el sacrificio, quemó la leña del altar, se evaporó aquella agua. Una experiencia espiritual sublime. Elías derrotó a aquellos profetas de Baal. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Elías tiene que huir. Y tiene que huir por la amenaza seria de Jezabel, la reina de entonces. Elías sufre un pesar, una carga, una prueba muy difícil. Después de un evento espiritual sublime, una prueba. Ese es el primer caso del que vamos a compartir. El segundo es el de Abraham. Abraham, usted sabe que recibió la promesa de Dios de un hijo de su matrimonio con Sara. Pasaron los años, Sara era estéril, pero para que todavía se notara más un evento milagroso, Dios esperó hasta que ambos eran ancianos y que Sara ya, por razones de su edad, definitivamente, aunque no hubiera sido estéril, ya no podría concebir. Y en ese momento, Dios concede el nacimiento de Isaac. Este niño nace de manera milagrosa, a pesar de la vejez de sus padres y a pesar de que su madre era estéril. Este es un evento espiritual sublime. Y después de que Abraham experimenta este evento espiritual tan especial, recibe una prueba. Y el mismo Dios le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Usted ve que después de un evento espiritual sublime viene una prueba. Muchos de nosotros soñamos con eventos espirituales, pero probablemente no nos gustan las pruebas. ¿Ves que hay algo que estamos aprendiendo acá, un funcionamiento? Y el único propósito de esto es que los seres humanos que disfrutan y gozan de ese evento espiritual y luego enfrentan una prueba y la superan, se conviertan en seres humanos más fuertes que dependen del Señor. Lamentablemente nos gusta una parte, no las dos, pero en esto debemos de comprender la voluntad de Dios. Entonces hablamos de las tentaciones
y de lo importante que es someternos a la voluntad de Dios. Ahora hablamos de los eventos espirituales sublimes que son seguidos de las pruebas. Muy bien, vamos a nuestro tercer elemento de aprendizaje. La prueba es efectivamente voluntad de Dios. ¿Cómo? Permítame leer el texto. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Muchas personas utilizan este texto como un argumento para explicar que de alguna manera Dios y el diablo tienen algún tipo de alianza, cosa que es totalmente falsa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Recuerde el evento de Job del que hablamos hace un rato. Eso te aclara este panorama. ¿Qué es lo que estamos puntualizando ahora? Lo que estamos puntualizando es que efectivamente Dios permitió que su Hijo Jesucristo fuera tentado y fuera probado. Quiero recordarte que Jesucristo vino no como un Mesías militar. Su reino era un reino espiritual. Por lo tanto, recibió una prueba espiritual después de su ungimiento para demostrar que Él era ese efectivamente que había de venir. Y las pruebas, Jesucristo las recibe confiando en Dios. Recuerde que Él se sometió a la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a recibir la prueba y entiende la voluntad de Dios de manera que confía en Él. Este elemento de confianza en Dios en medio de la prueba es el elemento que permite que haya fidelidad hasta la muerte. La confianza en Dios en medio de la prueba es un elemento que Jesucristo nos enseña y nos muestra que deberíamos tener presente nosotros cada vez que sufrimos una prueba o enfrentamos una tentación. Comprender que Dios lo permitió. Comprender que debo someterme a la voluntad de Dios y confiar en que Él está conmigo en ese momento será determinante para salir victorioso de la prueba. Entonces, nuestro tercer elemento de aprendizaje fue: la prueba puede ser voluntad de Dios. Debes confiar en Él. Ahora vamos a nuestro último elemento de aprendizaje. Ayuno y oración. Esta es una parte importante, sumamente importante. Permítame leerle el texto. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Después tuvo mucha hambre. ¿A usted no le llama la atención el hecho de que hay un tiempo de ayuno de 40 días? Quiero mencionarle dos personajes del Antiguo Testamento también, de manera que una vez más su escenario de la imaginación lo va a hacer retroceder en la historia algunos siglos y llegar por ahí del 1400, 1450 antes de Cristo hasta la vida de un personaje llamado Moisés. Moisés obedece a Dios, libera al pueblo de Israel del yugo egipcio. Reciben todos eventos espirituales sublimes y sobrenaturales con las plagas que asolan Egipto y permiten la liberación milagrosa del pueblo, el mar rojo que se abre. Y luego de que el pueblo está seguro, llegan al monte Sinaí, donde Moisés debe subir al monte para recibir las tablas de la ley
y allí estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, por 40 días y 40 noches, en ayuno y oración. Este es el primero del que nos damos cuenta en la Escritura, pero no es el único. Recuerda que le hablé hace un momento de Elías, que disfrutó de aquella experiencia espiritual sobrenatural con la manifestación de Dios en fuego, pero después debe huir de Jezabel. Huye por 40 días y 40 noches en ayuno. Ambos pasaron un periodo de ayuno y comunión con Dios. Ahora el Señor Jesucristo debe pasar también un periodo de ayuno y oración antes de su ministerio. Permítanme hacer un breve paréntesis. Tanto Moisés, Elías como Jesucristo ayunaron 40 días una vez en la vida, porque fue el ayuno que los preparó para lo que iban a emprender. Permítame cerrar el paréntesis. ¿Por qué le digo esto? Porque sí existen ayunos más pequeños que los seres humanos practicamos. Ahora, ¿cuál fue el objetivo y la función del ayuno y la oración? Fortaleza del cielo, sabiduría y discernimiento. Jesucristo, Elías y Moisés recibieron fortaleza en ese ayuno para enfrentar lo que venía. Sabiduría para enfrentar lo que venía. Discernimiento para enfrentar lo que venía. El ayuno y la oración acá fueron elementos de fortaleza, muy distinto a esos ayunos de los que yo escucho hablar, que voy a ayunar para pedirle a Dios esto, para que Dios me conceda esto. El ayuno no es una forma en la que voy a convencer a Dios de que me conceda algo. Esa no es la naturaleza del ayuno. La naturaleza del ayuno es recibir fortaleza para lo que viene, sabiduría y discernimiento para lo que viene. El Señor Jesucristo necesitaba fortaleza para iniciar su ministerio. Moisés necesitó fortaleza para dirigir el pueblo de Israel por 40 años. Elías necesitaba fortaleza para enfrentar a Jezabel y terminar su ministerio profético en la tierra. De manera que esta es la razón del ayuno. Y el ayuno y la oración de Jesús efectivamente le dieron la fuerza que él necesitaba. Ahora yo quiero que usted sea agudo en observar esto. Jesús estaba en ayuno y estaba en oración cuando llegaron las pruebas. Establezca la relación y llega a esta conclusión conmigo. El momento idóneo para la oración es el momento de la tentación. Cuando usted debe buscar fortaleza en la oración y en el ayuno, es cuando usted es sometido a tentación y a prueba. Jesucristo estuvo en oración cuando fue tentado y obtuvo victoria. Es el método de Jesucristo orar para vencer la tentación. Él les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Si el Señor Jesucristo lo hizo, lo practicó y lo enseñó, entonces nosotros tenemos que hacerlo. El momento exacto para la oración, el momento oportuno para la oración es el momento de la tentación. Entonces, vamos a vencer como el Señor Jesucristo venció. Las tentaciones no pudieron con el Señor Jesucristo, no porque Él fuera más, tuviera
recursos que usted y yo no tenemos, porque Él recurrió a lo que usted y yo tenemos alcance hoy. Él se sometió a la voluntad de Dios. Él confió en la voluntad de Dios. Y Él pidió fortaleza de Dios con ayuno y oración. Y se convirtió en victorioso en medio de la prueba y de la tentación. Usted y yo debemos someternos a la voluntad de Dios, no cuestionarlo. Confiar en la voluntad de Dios y pedir fortaleza con oración y ayuno cuando llegue el momento de la prueba y de la tentación. De esa forma vamos a vencer al que fue príncipe de este mundo, que todavía trata de dar sus últimos aleteos, tratando de llevarse en su desgracia a todos los que pueda. No le permita. Jesucristo vino, usted va a ver en esta serie, que Jesucristo vino y lo venció. ¿Quién manda aquí? Aquí manda el Señor Jesucristo. Vino a derrocar al poder opresor de Satanás y vino para que usted tenga la oportunidad de compartir esa victoria con Él. Pero debe someterse, debe confiar y debe buscarlo en ayuno y oración. Quiero terminar nuestra sesión de hoy contándole brevemente algunos hechos de la vida de Juana de Arco. Juana de Arco fue hija de una familia campesina francesa. Vivía en periodos en los que Inglaterra estaba en proceso de conquista de los territorios franceses y casi había conquistado la totalidad del territorio francés. Ella dijo haber tenido algunas visiones en las que iba al comando de un ejército para liberar su país. Buscó al delfín de Francia, quien era heredero al trono de Francia. Le expuso sus deseos, las visiones que había tenido. Finalmente consiguió que se le otorgara un ejército con el que logró comenzar a darle al pueblo francés las victorias que tenía mucho tiempo de no ver. Liberó la ciudad de Orleans y por esta razón a Juana de Arco se le llamó la doncella de Orleans. Liberó el territorio de Patay y después de esto logró que el delfín de Francia fuera coronado como rey de Francia, Carlos VII, rey de Francia. Juana de Arco continuó en su proceso de reconquista de los territorios que estaban en manos enemigas y estuvo persiguiendo a algunos ingleses que huían. En una ocasión, en un evento de persecución contra ingleses, sus oficiales la traicionaron, la abandonaron, y entonces ella fue capturada por un grupo de borgoñones que eran franceses aliados con los ingleses. Estos borgoñones tomaron a Juana de Arco, la pusieron en un calabozo y la vendieron a los ingleses. Los ingleses la tomaron y como venganza prepararon un juicio eclesiástico en el que se condenaba a Juana de Arco como hereje y como practicante de brujería. Finalmente murió quemada viva el 31 de mayo de 1431. Este mundo fue tomado por Satanás. Se denominó a sí mismo el príncipe de este mundo. Sometió a los habitantes de la tierra a la miseria,
al sufrimiento, a la maldad. Pero el Señor Jesucristo vino para detener esa opresión, para derrocar a ese príncipe y para establecer un reino nuevo, el reino de Dios. Vino y tuvo victoria sobre Satanás, le aplastó la cabeza, y hoy Él le da a usted la oportunidad de compartir con Él la victoria que Él tuvo sobre ese enemigo que hoy es nuestro enemigo. Yo te invito a aferrarte a la promesa que aparece en la palabra de Dios. Confíe en Dios, sométase a Dios, fortalézcase en el Señor en ayuno y oración, y usted se va a convertir en un ser humano victorioso gracias al poder de el Señor Jesucristo, quien es el que manda aquí. Permítame orar por usted. Señor, te damos gracias por tu grandeza y por tu misericordia. Te damos gracias porque viniste a liberarnos. Queremos pedirte, oh Dios, fuerza para someternos a tu voluntad, fuerza para confiar en ti, fuerza para buscarte en oración en los momentos de la tentación. Queremos compartir la victoria del Señor Jesucristo. Bendiga a todas aquellas personas que nos escuchan en diferentes lugares, que su espíritu vaya hasta donde ellos están y los fortalezca, los llene de seguridad y de paz. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ha sido un gran gusto conversar contigo sobre esto durante estos minutos. Te esperamos la próxima ocasión. Dios te bendiga.